Niños y niñas, es una bendición poder saludarlos en este nuevo día. Espero que se encuentren listos para escuchar la palabra del Señor. Antes de que iniciemos con el tema de esta mañana, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija y quien hable a nuestra vida en este día. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, porque nos das la oportunidad, Padre Santo, de estar una vez más escudriñando tu palabra, de escuchar una vez más ese mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, porque yo sé que hasta este momento tú has estado con cada uno de nosotros, porque quizás en las familias, Señor, ha habido problemas, ha habido dificultades, muchas situaciones que a veces no alcanzamos a comprender y sin embargo lo único que sabemos y de lo que podemos estar seguros es de que tú estás con nosotros y te agradecemos por ese gran amor, porque podemos vivir, Señor, bajo esa gracia. Te ruego en este día que seas tú quien hable, que tú nos enseñes qué es lo que quieres que aprendamos y que podamos guardar este tema en nuestra mente y en nuestro corazón y llevarlo a la práctica, Señor, para ser cada día más como tú. Todo esto te lo suplico en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y para comenzar te voy a invitar a que junto conmigo entones los siguientes cantos. Para iniciar esta alabanza te invito a que cantes junto conmigo el coro Me Gusta Cantar. Si no lo conoces, va a estar apareciendo la letra para que puedas aprenderte. Poder alabar a nuestro Señor, aunque estemos en nuestra casa, aunque no podamos estar con los demás hermanos. El hecho de poder levantar nuestra voz y alabarlo y cantarlo es una gran bendición, porque tenemos la seguridad de que llega hasta su presencia y Él nos escucha. El siguiente canto que entonaremos lleva por título Venimos ante ti.
yo tengo una corona allá en el cielo. ¿Qué es lo que tenían en común Moisés, José y Daniel? Bueno, pues la Biblia nos enseña que ellos eran líderes, que eran personas muy inteligentes. Cuando nos habla acerca de Moisés, nos enseña que era una persona que había estudiado mucho porque vivía en la casa del faraón, y las personas que vivían en este lugar siempre estudiaban mucho, aprendían a escribir, aprendían a leer y algunas otras cosas que no podían aprender quienes estaban en las ciudades. En el caso de José, él llegó a ser el gobernante de Egipto a causa de su inteligencia. ¿Recuerdas en la historia de José que el rey tiene un sueño y entonces José lo interpreta y le dice que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez en Egipto? Y eso fue gracias al don que Dios le había dado, pero además de eso, José pudo utilizar su inteligencia para diseñar todo un plan en el cual guardarían el alimento durante los 7 años que iba a haber mucha comida y lo iban a poder ir dando poco a poco a la población durante los siguientes 7 años en que no lo iba a haber. Y gracias a esta inteligencia y a esta planeación que realiza José, es que el pueblo de Egipto y algunos pueblos a su alrededor lograron sobrevivir, si no de otra manera muchos habrían muerto. En el caso de Daniel, nos dice la Biblia que él era un príncipe, venía de una de las familias más importantes de Israel, y eso ya lo hacía alguien importante, ¿verdad? No era una persona de común, sino que era alguien de mucho valor. Y además, cuando vemos en la Biblia acerca de lo que le sucede una vez que está en el cautiverio en Babilonia, dice que él y sus amigos eran jóvenes muy inteligentes, que rápidamente pudieron aprender el idioma, que rápidamente pudieron comenzar a entender lo que en Babilonia se hacía, y gracias a eso recibió un cargo importante también en Babilonia. Cuando vemos la vida de estos 3 personajes, podemos ver que ellos eran muy inteligentes, que tenían un rango muy alto, es decir, ocupaban un puesto importante políticamente, por decirlo de esa manera. También podemos ver que había una característica más importante. ¿Tú has visto que a veces las personas cuando tienen empleos pues donde les pagan mucho dinero, o niños que van a escuelas particulares, en algunas ocasiones algunos de ellos suelen ser groseros con otros? Suelen hacer menos a las personas que trabajan en el centro comercial o que trabajan barriendo las calles. ¿Lo has visto? El problema con esas personas es que esas personas no son humildes. Creen que merecen
todo lo que pueda haber a su alrededor gracias a sus logros, gracias a su inteligencia o incluso gracias a su dinero. Pero algo importante que tenían en común estos personajes es que ellos eran humildes. Y la humildad es precisamente el no sentir que valemos más por tener alguna de estas cosas. Si tú tienes una familia en donde tienes muchas cosas que tus papás te pueden dar, muchos juguetes, el alimento nunca falta, donde puedes ir todos los años de vacaciones, es gracias únicamente a la misericordia de Dios. Si en tu familia tus hermanos, quizás si tienes hermanos mayores, tus padres han logrado estudiar una carrera, han logrado tener algún título, también es gracias a la misericordia de Dios. Y la humildad es reconocer que todo eso que tenemos, que nuestros títulos, que nuestro trabajo, que nuestros juguetes, que todo lo que hay en nuestra casa, lo tenemos gracias a Dios y no a nuestro propio esfuerzo. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros actuamos con humildad, reconocemos también que los demás, quienes no tienen las mismas posibilidades que a lo mejor yo tengo, también merecen ser tratados como iguales a mí. La clase de este día, así como Moisés, José y Daniel fueron personas humildes, vamos a ver la historia de un hombre que ocupaba un rango muy importante en los tiempos de Jesús y que a pesar de eso también mostró humildad. La historia del día de hoy puedes encontrarla en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Y bueno, en una ocasión se encontraba Jesús predicando, hablándole como siempre hacía a todas las personas. Dice que había descendido de orar del monte, que había bajado del monte donde había estado orando, y ahí le hablaba a muchas otras personas y también hacía muchos milagros. Entonces, después de un tiempo de haber estado en ese lugar, en el campo, hablándole a las personas, él decidió ir hacia la ciudad. En la ciudad a la que Jesús se dirigía, la ciudad de Capernaum, había un hombre que era un oficial del ejército romano, es decir, un centurión. Este hombre tenía a uno de sus sirvientes, a un trabajador suyo que era muy querido por él, muy enfermo. Dice la Biblia que estaba paralítico y que estaba recostado y padeciendo muchos dolores. Entonces, al ver el sufrimiento de esta persona, de su trabajador, el centurión decide ir a buscar a Jesús porque escucha que él estaba en ese lugar y decide ir a buscarlo para pedirle que sanara a su empleado. Cuando Jesús llegó a la ciudad, se acercó a él el centurión, este oficial romano, y le contó lo que había sucedido con su trabajador y le expresó lo importante que era él para él. Y entonces dice que le pide a Jesús, le suplica a Jesús que él vaya y lo sane. Jesús estaba totalmente dispuesto a ir hasta su casa, pero le dice el centurión que no es digno, que él no es digno de que Jesús entre a su casa. Y le dice, yo mismo, o sea, el centurión, tengo personas a mi cargo, y si yo le digo a una persona que vaya y haga una cosa, esa persona lo tiene que hacer porque soy una autoridad. Y así como yo soy una autoridad, yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de que ocupaba un rango muy importante, a pesar de que él era un oficial y de que todas las personas en la ciudad de Capernaum tenían que obedecerlo a lo que sea que él dijera, sabía que más arriba de él estaba la autoridad que viene de parte de Dios, la autoridad que tenía Jesús, y por eso le dice, si tú dices la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Cuando Jesús escuchó esto, dice la Biblia que se maravilló mucho acerca de lo que estaba escuchando de este hombre. Si tú recuerdas, los romanos y los judíos no eran pueblos que se trataran bien. ¿Por qué? Porque los judíos eran esclavos, estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces muchas veces existían conflictos entre unos y otros. Pero cuando Jesús ve que este hombre reconocía su autoridad, les dice a todas las personas que lo seguían que ni en Israel había visto a nadie que tuviese
tanta fe y tanta confianza en lo que él hacía. Y entonces le contesta al centurión que él vuelva a su casa y que por haber creído y por haber confiado en que Jesús podía sanar a su sirviente, él lo iba a hacer. Y cuando el centurión volvió a su hogar, dice la Biblia que lo encontró a su siervo sano y sin ninguna enfermedad. Con esta historia podemos ver que este hombre fue humilde porque él, al ocupar el cargo tan importante que ocupaba, quizás si hubiese sido otra persona habría querido ordenarle a Jesús que fuera a su casa, o quizás habría buscado la manera de que cualquier médico o cualquier persona que tuviera las posibilidades de ayudar a su trabajador lo hiciera y sin siquiera preguntárselo. Y él no hizo eso, sino que él fue y le suplicó, le pidió a Jesús que le ayudara. Entonces él fue humilde porque a pesar de su cargo reconocía también la autoridad de nuestro Señor. Pero así como este hombre fue humilde, tenemos el ejemplo por excelencia en la Biblia, y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque al principio lo veíamos, hay otros personajes que también fueron humildes, ¿lo recuerdas? Hablamos de Moisés, de José, de Daniel, ahora se suma el centurión. Pero de todos los personajes que la Biblia nos menciona, el más importante es nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, Él era el mismo Dios sobre la tierra. Tenía poder para sanar, para hacer milagros. Si Él quería, podía multiplicar los alimentos, podía hacer todo lo que Él quisiera. Y sin embargo, siempre mostró su amor y su compasión a las personas. Y el ejemplo está en que él sanó al sirviente de este hombre, aún sin siquiera tocarlo. Al reconocer la fe que él tenía, simplemente lo sanó y mostró también él su humildad. Y así como el centurión y como los demás personajes que hemos hablado, nosotros tenemos que ser humildes, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No importa, lo decía también yo al principio, si tenemos muchos juguetes, si tenemos la posibilidad de una familia que nos puede proveer de todo lo que necesitamos, tenemos que mostrar amor y humildad para con las demás personas, quienes no lo tienen. En este tiempo quizás has oído que hay familias que se han quedado sin trabajo, o has oído que hay personas que no tienen alimentos a causa de la situación que se está viviendo en todo el mundo. Una forma de mostrar humildad es ayudándoles. Si en tus posibilidades está, o en las de tu familia está, poder ayudar a esas personas, puedes decirle a tu mamá, a tu papá, que les ayuden de alguna manera. Si en tu iglesia reúnen una despensa para los hermanos que no tienen recursos, también puedes aportar con algo, aunque sea chiquitito. Pero esa es una manera en que nosotros podemos ser humildes y mostrar ese ejemplo y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro texto de este día se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 11, y dice así: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en este día no tenemos una manualidad como tal, pero te voy a pedir que hagas un ejercicio. Lo primero es que tienes que hacer un dibujo en el que representes al centurión, es decir, al soldado romano, y a Jesús, y después vas a escribir de qué maneras podemos ser humildes, podemos mostrar nuestra humildad. Yo ya te di un ejemplo, pero tú puedes buscar otros. Si haces tu manualidad o tu actividad, te pido que la mandes a tu instructora para que también ella nos lo envíe a la directiva y podamos publicarlo en nuestra página de Facebook. Y para terminar, te invito a que junto conmigo hagas una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la clase de este día, porque hemos escuchado tu palabra. Porque, Señor, así como ese hombre que tenía un puesto importante, que quizás podía haber ordenado a cualquier médico que tratase de curar a sus sirvientes, Señor, no lo hizo así, sino que acudió a ti, Cristo, y confió en los milagros que el Señor Jesús hacía. Te ruego, Señor, que tú nos enseñes a ser humildes, que tú nos enseñes a de esa manera como este hombre te rogaba y te pedía por la sanidad de su siervo, también nosotros poder acudir a ti y pedirte por todas las cosas que estemos pasando. Que también podamos mostrar
ese amor y esa misericordia que tú mostrabas, Señor, a todas las personas, y que en esta situación tan difícil que estamos atravesando, tú nos permitas ser humildes y ayudar a otros. Te ruego, Dios Todopoderoso. Asimismo te pido que tú te quedes en cada uno de los hogares, Señor. Hemos terminado el tema de este día, pero yo te suplico que durante la semana que ha de iniciar tú guardes a los pequeños, guardes a sus padres, guardes a toda su familia, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia, Señor, que quiera hacerles daño. Que tú estés con cada uno de nosotros, te lo suplico. En el nombre de tu bendito Hijo amado te pido todas estas cosas. Amén. Bueno, eso ha sido todo por este día. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, que haya sido de bendición. Y recuerda que los días jueves y domingos les mandamos un video nuevo, una clase nueva, para que estés al pendiente. Dios te bendiga.